Para el vicepresidente, la solución a la falta de medicamentos es que solo vendrá del diálogo y el consenso. Punto Noticias. En los recientes meses, los pacientes con cáncer, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas han tenido que enfrentar el dolor y la incertidumbre por la falta de medicamentos en hospitales públicos. Llevan varios días reclamando afuera de los hospitales para que se garantice el derecho al acceso a la salud. El vicepresidente Alfredo Borrero mantuvo una reunión este 30 de noviembre con representantes del IES, de la Alianza Nacional por la Salud y del Ministerio de Gobierno. Según la vicepresidencia, en esta reunión el segundo mandatario dio seguimiento a las acciones que solucionen el grave problema de desabastecimiento de medicamentos en el país. Minutos después, el vicepresidente Borrero expresó su solidaridad y ratificó su compromiso por alcanzar soluciones. Sin embargo, dijo que estas soluciones solo vendrán del diálogo y el consenso. Conscientes de los problemas de abastecimiento de medicamentos, nos reunimos con todos los actores involucrados. Nos solidarizamos con ellos y les ratificamos nuestro compromiso por alcanzar soluciones que solo vendrán del diálogo y el consenso, escribió en la cuenta en Twitter. Este 1 de diciembre, en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, los pacientes con cáncer y otras enfermedades realizaron una movilización para rechazar el desabastecimiento. Patricio Vaca, quien tiene leucemia, dijo que la única responsabilidad es de las autoridades de los hospitales. La negligencia, precisó, es de ellos por no comprar las medicinas. 2 de sus compañeros ya murieron por no acceder a su tratamiento. Los manifestantes dijeron que la solución no es el diálogo ni el consenso. Fueron enfáticos en decir que dependen únicamente de la voluntad de los gerentes de los hospitales y del gobierno para que emitan las órdenes de compra y se abastezca el sistema de salud con lo necesario. En Pichincho Pina, la palabra tiene Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 8 minutos. ¿Cuál será, digamos, el nivel de sensibilidad que tengan los funcionarios que están al frente de las direcciones de los hospitales para depender de su voluntad y que puedan ordenar la compra de los medicamentos que son tan necesarios para cientos, quizás miles de ciudadanos ecuatorianos que están necesitando en este momento recibir pues la medicina, el tratamiento para enfrentar enfermedades extremadamente graves como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero está muy bien que el vicepresidente se reúna, que suba las fotitos a las redes sociales y que ponga en su cuenta de Twitter que ha dialogado con representantes del IES, de la Asociación de Salud, del Ministerio de Gobierno, etcétera, para dar seguimiento a las acciones que solucionen el grave problema de desabastecimiento de medicamentos en el país, que cite ese tuit de la vicepresidencia afirmando que son conscientes de los problemas de abastecimiento de los medicamentos. Nos reunimos con todos los actores involucrados, nos solidarizamos con ellos y les ratificamos nuestro compromiso por alcanzar soluciones que solo vendrán del diálogo y el consenso. A ver, vicepresidente, ustedes están gobernando y administrando un país. Los sistemas públicos de salud, de educación, la seguridad, etcétera, dependen de ustedes, de la política que establezcan para que a estos servicios no les falte un centavo para cubrir absolutamente todos los gastos que hay que cubrir. Ustedes no están administrando una empresa privada en este caso, no están administrando una fundación de solidaridad. Vuelvo y repito, ustedes están gobernando un país y están administrando todo el sistema público, en este caso específico, de salud. Puede sonar muy duro y muy crítico lo que voy a decir, pero con su solidaridad, vicepresidente Borrero, no alcanza. Esto no es un tema de mostrarse empático en redes sociales, empático entre comillas, porque la empatía, más allá del tweet y de la reunión que usted ha mantenido con la gente del IES y del Ministerio de Gobierno,
usted tiene que demostrar con los pacientes que están a la espera de recibir el medicamento y con las familias que ayer estuvieron en las afueras de los hospitales de Guayaquil, de Quito, de Cuenca y de Machala, pidiendo, exigiendo, reclamando las medicinas, los insumos necesarios y la atención. Ayer aquí, en el espacio de la mañana, que viene después del noticiero en el 7F, la Sofía dio lectura a un hilo de tweets que daban cuenta de un testimonio doloroso, ¿no? De una señora que había sido aportante a la seguridad social durante toda su vida. Era una persona que desarrollaba trabajo doméstico en una familia, una familia que además tengo entendido por lo que daba lectura el tuit la Sofía, una familia que le quería mucho a esta mujer. Fue por busca de atención al IES y le dijeron que era un dolorcito, le mandaron a tomarse una pastillita por ahí, resulta que ha sido pancreatitis. Y la señora falleció porque no había empatía. Entonces, a la familia de la señora, con un tuit de solidaridad no le va a alcanzar, vicepresidente. Las protestas de ayer, tengo entendido que no estuvieron programadas entre estas ciudades, ¿no? Yo les decía, Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala. El tema es que coinciden por la misma razón, porque en todos los hospitales del IES del país no hay medicinas, no hay insumos, y como en el caso del tuit que yo les señalaba, que ya lo voy a buscar para decirles con nombre y apellido, la persona que posteó este tuit y que denunciaba precisamente esa pésima atención, yo lo voy a buscar por acá. El tema es que hay desesperación, pues el tema es que personas que durante toda su vida estuvieron aportando al IES, que estuvieron puntualmente cumpliendo con sus obligaciones, ahora no pueden acceder a los servicios de salud. Paola Aldeán había subido este hilo del caso de Glenda, ¿no? Dice que en su familia le llamaban Glendis a la señora que brindaba servicios domésticos. Y esta persona muere porque a Glendita, que tenía tan solo 29 años, imagínense ustedes, 29 años, no le atendieron y presentaba un cuadro de pancreatitis. Le dejaron morir, 29 años, la mujer. Bueno, casos como el de Glenda, probablemente a estas horas debe haber por montones, ¿no? Gente que no recibe, primero que no recibe atención, después que no recibe una atención de calidad y con calidez, que es lo que uno esperaría de profesionales del sistema de salud público. Y después no reciben medicinas. Entonces, volviendo al tema del mensaje del vicepresidente, con su solidaridad no alcanza, con la solidaridad no se solucionan estos problemas. Y más allá de la solidaridad, que de alguna forma yo decía entre comillas demuestra un poco de empatía, usted ratifica el compromiso por alcanzar soluciones que solo vendrán del diálogo y el consenso. Se necesita, vicepresidente Borrero, señores del gobierno, sentarse a dialogar y a conversar, para que se van a cuestionar, ¿será que mandamos, Pepito, plata a los hospitales? ¿Tú qué crees? Eso van a conversar. Ustedes tienen que cumplir lo que dice la Constitución. Ahí hay un mínimo de porcentaje que corresponde al PIB que ustedes tienen que asignar a salud y educación. Cumplan con ese mínimo y se solucionan estos problemas. Al IES le ingresan mensualmente los recursos de todos quienes estamos afiliados, de todos los trabajadores, que en los últimos 2-3 años ha habido una disminución importantísima de aportantes, de trabajadores que ya no están
precisamente cotizando en la seguridad social? Sí, porque del sector público en el gobierno de Moreno votaron un montón de gente. Ahora también ustedes llegaron con el cuento este de la reducción del tamaño del Estado, porque es un Estado obeso y no sé qué cuentos más. Bueno, también hay un montón de gente que votaron a la calle. Del sector privado con la ley humanitaria, que su bloque de legisladores del periodo anterior con el bloque de los morenistas aprobaron, también hizo que del sector privado voten a un montón de gente a la calle. Entonces el IES dejó de recibir plata. Pero para quienes hoy son aportantes, para quienes hoy siguen cotizando en el IES, ellos están pues dejando su plata y el IES recibe esa plata. Deberían tener entonces, de la misma manera como puntualmente ellos aportan al IES, recibir una atención oportuna, para que no pasen casos como el de Glenda, ¿no? Que se muere porque primero no le dan atención, después cuando le atienden mal, le mandan a tomar una pastilla por ahí, le da pancreatitis y se muere. Y ustedes lanzan un tuit de solidaridad y con eso se soluciona el problema. Ya. Entonces, esto no pasa por sentarse a dialogar, vicepresidente. Esto pasa, ¿sabe por qué? Por exigir a las autoridades del IES que cubran los valores correspondientes a salud. Y en general, esto pasa, ¿sabe también por qué, vicepresidente? Porque tenemos hoy un gobierno que ha priorizado otro tipo de situaciones y no estas que son las que afectan, ¿saben a quién? ¿Sabe a quién, vicepresidente? A los electores, a los ciudadanos, a los ecuatorianos. Esa gente que va a las urnas y que termina eligiendo a políticos como ustedes. A ellos les afecta este tipo de decisiones. El que ustedes, por ejemplo, prefieran coger todos los recursos que les llegan de los multilaterales, del FMI, del BID, de todos los multilaterales que reciben plata, y enviar esos dineros a una cuenta en Suiza y tener unas reservas internacionales con 8,000 y pico de millones de dólares, mientras la gente acá, uno, se muere del hambre, dos, se muere porque no tiene atención en salud. Entonces, su gobierno prefiere tener 8,000 millones de dólares en reservas internacionales para, por ejemplo, entre otras cosas, garantizar el pago de deuda, de la deuda externa, y garantizar el pago cumplido a los, por ejemplo, tenedores de bonos, como ya lo hizo el sinvergüenza de Martínez, mientras la gente se moría en las calles y en las salas de su casa en la pandemia, y mientras les enterraban en cajas y ataúdes de cartón. Martínez, que fue protegido también por la bancada de Creo en su momento para que no le enjuicien políticamente, y se vaya igual feliz de la vida a trabajar en el BID ganando 35,000 dólares mensuales. Bueno, hoy están haciendo exactamente lo mismo. Prefieren tener 8,000 millones de dólares depositados en una cuenta extranjera para tener reservas, garantizar el pago de deuda, entre otras cosas, y dejar que la gente se muera. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, más allá de la empatía del tuit del vicepresidente, vamos a ver si es que le dan una solución. Por ahí tenemos una declaración de la ministra Garzón, de la ministra de Salud. Escuchemos de ver qué dice la ministra del ramo, que por cierto es otra de las funcionarias del gobierno que no quiere venir acá. Tenemos un montón de preguntas, pero no quiere venir. Escuchemos. Nosotros logramos con la emergencia focalizada comprar 42 fármacos de los 128 que teníamos previstos, que declaramos en emergencia. Los demás fármacos pues se irán comprando en cada hospital. Nosotros ya hemos asignado los recursos. Luz Elena Arizmendi, es un ejemplo de un hospital con una buena gerencia. Tienen más del 85% de abastecimiento en fármacos y más del 90% de abastecimientos en insumos. Al mismo tiempo, nosotros hemos hecho contactos con los productores farmacéuticos nacionales para seguir adquiriendo los fármacos ya fuera de la emergencia,
Y también haremos compras internacionales de aquellos fármacos que no existan pues suficiente cantidad o disponibilidad o no nos entreguen en un tiempo adecuado aquí dentro del país. Nosotros haremos todos los esfuerzos para que la ciudadanía tenga todos los fármacos, para que los médicos tengan insumos para poder brindar una adecuada atención a nuestros usuarios. Esa es nuestra misión, garantizar la atención a nuestros usuarios, y eso es lo que nosotros haremos. Bueno, la cosa es cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Porque a un enfermo de cáncer no le podemos pedir tiempo. Ustedes que son especialistas en temas médicos deben saber más que yo, pero a una persona que está con cáncer, quién sabe, en una etapa un poco más avanzada y demás, no se le puede pedir tiempo. No sean indolentes. Yo coincido absolutamente con el mensaje que recibo de una asidua oyente de este espacio, fan número 1, me dijo ayer. Sí le creo. Son indolentes, pero ¿saben por qué pasa esto también? Y alguna vez ya lo comentábamos, lo mencionábamos, con respecto de los relatos que crean y generan respecto de lo mal administrado que estuvo el Estado antes, pero comparemos con lo que pasa hoy. Y nuevamente remontémonos a esa frase cliché, ¿no? Decían, Correa no había administrado en su vida ni una tienda de barrio. Cuando Arauz fue candidato, Arauz, ¿cuántas plazas de empleo creó? Y tampoco había administrado una tienda de barrio en su vida. Bueno, hoy quienes administran un banco están gobernando un país y lo están haciendo en estas condiciones y están dejando que la gente se muera. ¿Saben por qué? Porque gobernar, porque administrar el sector público no es igual que administrar una tienda de barrio o un banco. Porque acá no están en juego únicamente sus ganancias o sus utilidades. Acá están en juego vidas. Están en juego personas. Muchas de esas personas incautas que votaron por ustedes. 7:24, profe, ¿con qué avanzamos hoy en el comentario? Cuente. El siguiente tema para tratarlo es: Sebastián Yunda fue detenido en Argentina y será extraditado en las próximas semanas. Jueces ratifican la inocencia del ex asambleísta Galo Lara. Punto Noticias. Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y quien contaba con notificación roja de Interpol desde noviembre pasado, fue ubicado y detenido este 1 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, mediante la cooperación de la Policía Nacional y la Policía Federal Argentina. Así lo informó la tarde del miércoles 1 de diciembre el Ministerio de Gobierno en un comunicado. Señaló que el traslado de Sebastián Yunda se inició y se prevé que llegue al país dentro de algunas semanas. La detención de Yunda se realizó mediante cooperación internacional entre las policías de Ecuador y Argentina en atención a la notificación roja de Interpol que pesaba sobre él desde noviembre del 2021, aseguró la cartera de gobierno. Desde octubre pesa sobre Sebastián Yunda una orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita. Tras la detención de Sebastián Yunda, su padre reaccionó en su cuenta en Twitter, en donde escribió: "Mi hijo amado no se ha robado ni un solo centavo. Los odios y la miseria humana de una clase política que está destruyendo el país nos persiguen. Conmigo lo que quieran, no con la familia. Miserables". Además, a más de 8 años de que el ex legislador Galo Lara recibía una sentencia de 10 años de cárcel como cómplice del triple crimen registrado el 4 de agosto del 2011 en una hacienda del recinto Balserío en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos, un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia decidió declarar su inocencia y revocar todas las medidas cautelares que pesaban sobre él. Al escuchar la resolución de inocencia, Galo Lara cayó de rodillas en la sala y agradeció a Dios en medio de un profundo llanto. Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. Profe, tenemos una más sobre el tema de la visita de la comisión de la CIDH, de la misión de la CIDH a la Tacunga y a las cárceles. Déjeme que lo reviso. No tenemos ya. Ya me dice por acá nuestra productora en jefe que no. Está muy bien. La Meli está acá. Bueno, ¿por qué preguntaba eso? Porque, creo que es conveniente atar estos 3 temas, ¿no? Lo que ha pasado ayer con el hijo de Jorge Yunda en Buenos Aires, donde ha sido capturado por la Interpol, lo que
pasó durante todo este tiempo con Galo Lara, lo que sucede ayer y lo que podría pasar en las próximas horas y lo que viene pasando durante los últimos 4 años con Jorge Glass y también a partir del caso de Glass con muchas otras personas. Este país no va a alcanzar esa paz de la que hablaba ayer Esteban Torres, el asambleísta socialcristiano, jefe, ¿no?, líder de la bancada socialcristiana, mientras sigamos utilizando a la justicia como herramienta para la persecución política. Esto pasa hoy, pasó ayer, pasó en el gobierno de Correa y pasó antes del gobierno de Correa y probablemente si seguimos con esta misma lógica muy negativa, va a seguir pasando. Vamos 42 años viviendo lo mismo. Alguna vez, y de paso quiero comprometerle de hecho a nuestra coordinadora Diana Dávila, aunque yo ya no influyo mucho en el tema de las agendas, pero hace algún tiempo yo mantuve una conversación con el ex presidente del Congreso y ex ministro en el gobierno de Correa, el ingeniero Carlos Vallejo, ex Democracia Popular y después fue un hombre muy cercano a Correa, y él clase de historia en materia judicial me dio algún día en una entrevista. Estuvo muy interesante esa entrevista con Carlos Vallejo porque él hablaba de cómo en todos los gobiernos, sin distinción alguna, y siendo crítico también con lo que pasó en el gobierno de Correa. Ojo, no se olviden de la consulta, esa consulta medio rara, ¿no?, del 2011. Aquella que decían que sirvió para meter la mano a la justicia. Esa misma justicia que después terminó juzgándole a Correa, ojo. ¿Yo qué creo con respecto de eso? Por cierto, que había que modernizar la justicia, que había que reformarla, que había que sistematizarla, automatizarla, tecnificarla, etcétera. Sí, había que hacerlo, porque obvio, teníamos unos juzgados aquí cerca de la asamblea, que eran unas ratoneras, los archivos de ahí todo pudriéndose, llenos de humedad, era una porquería el sistema de justicia. Lo modernizaron, sí, bien. Pero el problema era que se ponían jueces para sacar otros jueces que obedecían a determinadas tiendas políticas y demás. Eso pasó estos 42 años y como me decía Carlos Vallejo, indistintamente de la bandera política del gobierno de turno. Ha pasado antes, pasa hoy y seguramente si no cambian las prácticas pasará mañana. Y eso es triste y es lamentable porque mucho de la civilidad que deberíamos alcanzar como sociedad y más todavía los políticos que están tan venidos a menos, que la gente cada vez se siente menos representada por ellos, deberían hacer lo posible por darle al Ecuador un sistema judicial independiente que no padezca y que no viva lo que ha vivido estos años. De verdad se los digo. Yo no le voy a defender al hijo de Yunda porque creo que siendo su padre alcalde fue un absoluto irresponsable e indelicado al mantener conversaciones o al chatear o al darles disposiciones u órdenes a los funcionarios que trabajaban con su papá. Que lo expliquen ellos, problema de ellos, pero que la justicia lo investigue de manera absolutamente objetiva y transparente. Para mí, de paso, me parece que es hasta indelicado el tema, que el muchacho se haya metido en los asuntos políticos del papá. Sobre el tema de Galo Lara, ahí hubo una familia que fue asesinada, padre, madre y un niño, con 3 personas asesinadas a sangre fría. Bueno, si le declaran inocente hoy a Galo Lara y a su pareja, la señora Llanos, ¿quién fue el responsable del triple asesinato? ¿Quién va a hacer justicia por la familia Llanos? Si hoy lo declaran inocente a Galo Lara. Y si hoy lo declaran inocente a Galo Lara, porque hay estas condiciones políticas actuales, les planteo yo una hipótesis. ¿Qué tal si después de 3 años y medio u 8 años vuelve a haber en este país un gobierno de tendencia progresista o un gobierno correísta? Y en ese momento le declaran inocente de todos los procesos que le entablaron a Correa, a Glass, a todos los perseguidos. A todos los perseguidos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de la falta de transparencia que hay en la justicia? Y cómo la política, metiendo las manos todo el tiempo en la justicia, ha terminado por corromper el sistema.
Y después, en casos como los del pasado, como este que estamos tratando hoy, o como los que podrían venir en adelante, será a todos ustedes y a todos nosotros a quienes nos toque reparar económicamente a quienes fueron perseguidos por caprichos políticos de alguien. Así nomás.